Antes que nada, muchas gracias por estar acá, los que están, si han elegido estar acá. Los que no han elegido estar acá son bienvenidos y esperemos que lo que podamos hablar con Irati Gorostidi, que está a mi izquierda, y le damos la bienvenida. Gracias. Les sea interesante. Sospecho que sí, porque la película realmente es muy poderosa y pone en cuestión una cantidad de cosas que secretamente repiquetean en el mundo contemporáneo. Después yo voy a tratar de decir por qué, preguntarte si estás de acuerdo o no. La película es Aro Berria. Berría. Berría. ¿Sí? Es que como gracias, como no utilizamos acentos, claro, tildes en euskera, pues es difícil saber la acentuación. Sí. Bueno, es una película, a mí me parece una película muy interesante por muchos motivos y vamos a empezar. Para quienes no la vieron, es una película que viene de San Sebastián, le fue muy bien ahí, está aquí, y gira en torno a una situación de un grupo de jóvenes que en un primer momento están asociados a una fábrica. Hay una disputa en la fábrica respecto de la sindicalización y la lucha obrera sin mediación. Ese es el primer momento de la película. Y de pronto hay una transición hacia una comunidad. Yo le decía a ella, hoy la veríamos como una comunidad de la nueva era. Pero en 1978, que además la película es mayo de 1978, lo que referiría eventualmente 10 años después del Mayo francés, lo cual no es menor, no era tanto un universo de la New Age, que es literalmente una forma de mercantilización de la vida espiritual, sino que más bien en ese entonces se trataba de una contracultura propia de la burguesía asociada a una forma del hedonismo y a la exploración, si se quiere, espiritual, o como hubiera dicho Aldous Huxley, the door of perception, las puertas de la percepción. Uh-huh. O sea, que esa es la cultura que está ahí, y es una película que pone en tensión algo. Hay un libro muy bueno para tu película, que es de Paul Berman. Es un libro que se llama Las dos utopías, y es básicamente las utopías que nacen en función de la asociación Jóvenes Obreros en el 68, y la otra asociada a los Beatles, a la incursión en la espiritualidad oriental, que en algún sentido fue un alivianamiento de las costumbres y una posibilidad de introducir ciertas cuestiones prohibidas a la vida cotidiana. Entonces, tu película trabaja esas dos dimensiones, uh-huh, y me pareció extraordinaria la forma en que está trabajado, ¿no? Porque cuando empieza, jamás se puede uno imaginar a dónde va a terminar esta película, ¿no? Bueno, uh-huh, así que en principio ese es el resumen para quienes no la vieron, y arranquemos. Por lo pronto entiendo, y recién lo confirmé, yo no te conocía personalmente, que la película tiene una dimensión personal, ¿no? Uh-huh. Es decir, vos sos hija de un papá y una mamá que eran miembros de la comunidad Arcoiris. ¿Así se llamaba o no se llamaba así? Sí, se llamaba la comunidad Arcoiris, y pasaron por allí, vivieron allí durante un tiempo, efectivamente. Sí, pero bueno, un poco toda la película está inspirada en su recorrido, ¿no? Del movimiento obrero y de la lucha, de una implicación en la lucha en el movimiento obrero en su juventud muy, muy grande. Luego, como a vivir ese momento del 78 que tiene como, está cargado de mucha simbología, ¿no? Pero creo que en el caso de España y en el País Vasco también concretamente es un momento crucial, porque bueno, pues es el momento en el que se está instaurando el nuevo régimen, ¿no? Cuando termina el franquismo, y para muchos jóvenes fue un momento de decepción. Entonces, para mí eso estaba como muy relacionado con su acercamiento a la comunidad, que fue un acercamiento, bueno, ahí el personaje principal, digamos, refleja bastante cómo fue el tránsito por la comunidad para mi madre, ¿no? Que fue alguien que siempre estuvo ahí, pero con un pie fuera, ¿no? Como en un proceso de búsqueda, pero también sin terminar de sentir que aquel era su lugar, ¿no? Después de una decepción muy grande, porque sus anhelos revolucionarios que habían estado ahí, bueno, un poco como caldeándose durante 10 años de disidencia y de lucha obrera,
bueno, se habían ido a pique y estaba totalmente perdida, ¿no? Y se ve muy bien la transición del personaje, puesto que no es que de inmediato está convencida, bueno, ahora sí, esto es lo que buscaba. Más bien hay una reticencia, una distancia, hasta que en algún momento dice, bueno, vamos por esto a ver cómo es. Y eso está muy bien hecho, porque no está subrayado, simplemente uno va viendo la mutación del personaje en la relación del cuerpo, la forma en que en un principio parece siempre enojada y luego empieza a pasarla bien, o más o menos bien, Sí. y ahí la cosa comienza. Ahora, digamos, hay algo que es muy interesante porque son dos formas de subjetividad que en el día de hoy están absolutamente soterradas, olvidadas o directamente elididas. Es decir, no hay, tanto la comunidad como la lucha obrera son formas de pensarse junto con otros, ¿no? Sí. De maneras muy distintas, y hay cosas comunes que vos las demarcás, que es respecto a la economía, por ejemplo. Entonces quería preguntarte un poco, ¿cómo trabajaste sobre los detalles que hace que la película tenga tanta precisión respecto de una modalidad de vida que tampoco es la tuya hoy? No, para nada. Y la de nadie prácticamente. No. Entonces, contanos un poco. Bueno, pues claro, es que al final creo que eso tiene mucho que ver con el cine, ¿no? O sea, como el cine siempre te fuerza, tú puedes estar como en un plano muy abstracto pensando en esta comunidad por la que pasaron mis padres, o la lucha obrera en los años 70 en Euskal Herria, pero luego el cine siempre te obliga a llegar a algo muy específico, muy concreto, un instante concreto, ¿no? Y para mí ahí hay un proceso de investigación muy rico. Yo muchas veces digo que yo, mi metodología de trabajo a la hora de hacer esta película, no sé cómo será en otras, pero en esta no está muy orientada a un resultado, sino que yo lo que tenía era como mucha curiosidad por atravesar un proceso de investigación que colectivizaba con un grupo de personas, ¿no? Todo el equipo artístico y técnico de la película. Y en ese sentido, pues yo he ido entendiendo por qué estaba haciendo esta película y qué me interesaba, y sigo todavía descubriéndolo, qué me interesaba de esto que estábamos representando, este ejercicio de representación, a medida que íbamos llegando a lo concreto, ¿no? El punto de partida de la película fueron unas imágenes, unas fotografías que llegaron a mí pues hace como 10 años, cuando empecé a preguntar a mis padres sobre esa comunidad en la que habían vivido. Que son las que están al final, ¿no? Están al final, es como un poco, todo empezó con eso, entonces me gustaba como que terminara también la película con esto, con estas fotos, porque yo sabía que habían vivido en una comunidad, pero estas cosas que casi las das por hecho porque, bueno, siempre han estado ahí en casa, pero hasta que no preguntas no entiendes realmente. Y cuando vi esas fotos me impactaron un montón y ahí con esas fotos empezó mi deseo de hacer esta película y siempre muy vinculado a hacer un ejercicio de representación a través del cual llegábamos a esas imágenes y entendíamos algo sobre esas imágenes y su potencial, pero muy desde el cuerpo, ¿no? Y a la hora de llevarlo a lo concreto y de pensar, vale, de qué se pueden rodear estas imágenes, fue donde entendí que era muy importante o que parte del impacto que a mí me habían causado tenía que ver con el contexto histórico. Es decir, son unas imágenes tomadas en un convento en los años 80 en Navarra, ¿no? Que ese es el choque, ¿no? O sea, es qué idea tengo yo de mis padres cuando eran jóvenes, que tiene mucho más que ver quizás con ese imaginario de la primera parte de la película, más gris, más obrero, con un tipo de lucha que está muy en el plano teórico, ¿no? Como muy marxista. Y de pronto me encuentro con esas imágenes que me muestran otra cosa, ¿no? Que son todos estos cuerpos desnudos, sudorosos, que están en un estado de catarsis colectivo. Y a mí esto me da como una perspectiva muy concreta a través de la cual mirar el momento histórico que me precede. O sea, que de ahí surge la película, ¿no? Y de ahí, en ese ejercicio de llevar cada una de estas imágenes a lo concreto, es donde bueno, pues se va configurando el ejercicio de representación, se va configurando la peli. Hay algo que es muy interesante hacia el final, porque vos no solamente pones las fotos son muy importantes, ahí hay también un trabajo de diseño de arte, porque hay una reconstrucción muy precisa, increíble. Muy precisa, desde los atuendos, los pósters, las comidas, donde cuentan el dinero, todo es de una precisión llamativa. Pero hay algo que me llamó la atención, que habla quizás de dónde vos estás parada mirando esta situación, que es
dedicada tanto a los que amaron la comunidad y a los que odiaron la comunidad. Como si a vos no te interesara ni amar ni odiar, sino comprender que es otra cosa. Sí, para mí eso era muy importante y ha sido una preocupación siempre que me ha acompañado a la hora de hacer la película, que es cómo hago para, por un lado, no caer en un romanticismo de esta experiencia que me puede pasar, porque la idea de un proyecto de vida en comunidad de estas características puede resultar muy atractiva. A mí me resulta muy atractiva, ¿no? O sea, tiene como conecta con una especie de, bueno, de horizonte utópico que siempre está ahí y con el que yo me sigo emocionando, ¿no? Pero a la vez yo, en mi casa concretamente, pero también supongo por el bagaje más cultural que tengo y demás, tengo una posición bastante crítica, o sea, tengo una visión bastante crítica de cómo funcionaba la comunidad, ¿no? Y yo tenía muy claro que no quería hacer una película que ahondara en el juicio que puede haber ya de por sí, ¿no? Como el prejuicio que existe socialmente ante una comunidad de estas características que asociamos muchas veces con la idea de secta y demás. Entonces yo tenía que encontrar ahí un lugar que no estuviera ni en un lado ni en el otro, ¿no? Y eso es muy difícil porque es un poco inevitable que en las imágenes se traslade de alguna manera bueno, pues la ideología de la persona que está haciendo la representación, y para mí eso es como un problema, ¿no? Igual creo que la película tiene un balance sobre eso. Lo que pasa es que es tan desafiante desde otro punto de vista ver esas experiencias hoy, no desde el lugar donde se hacían esas experiencias, sino por el hecho de la dimensión colectiva, sin límites. Hay una dimensión burguesa disciplinaria actual que ve eso solamente desde su perspectiva delirante. Pero en realidad hay un desafío mayor, ¿no? Que se hace repetir el gesto de ese tipo de experiencia, pero con otras cuestiones de fondo, ¿no? No sé, tenía la inquietud. Hay una película que tiene un diálogo con la tuya. Si yo programara tu película, programaría esa con la otra. Es una película de Dusan Mahayavek que se llama WR, Los misterios del organismo. Es una película sobre Wilhelm Reich. No la he visto. Cuando te vas a enloquecer porque las escenas de sexo y de catarsis son iguales, pero iguales. Wow. Menos orientalistas, porque acá hay una dimensión medio oriental, pero es un diálogo extraordinario con tu película, nada más que esa es un poco en 70 y algo, 72, 73, pero es una película increíble para hacerlas dialogar, porque es lo mismo, ¿no? Claro, y vos pones como intersección un texto que es importante, que es la función del orgasmo. Sí. La función del orgasmo tiene una tesis que cada vez me parece más certera. Lo voy a decir muy guarramente. Si se folla mal, se vota fascismo. Básicamente esa sería la idea. Esa es la tesis, sí. Y así que hay que follar más y bien a cualquier edad y en cualquier momento. Pero más allá de eso, es muy importante porque ahí hay una intersección del universo freudiano con el universo marxista y con el universo hedonista, que es una gran intersección que hayas elegido ese libro en vez de otros. O podrías haber elegido otro. Entonces te quería preguntar, ¿por qué elegiste ese libro? Bueno, hay varias capas, ¿no? Porque por un lado ese tema que tú has resumido muy bien en la tesis aparece en la película ya desde el principio, ¿no? Cuando estamos en la primera parte de la película, que está centrada en el movimiento obrero, ya vemos a este grupo de jóvenes que forman un comité, ¿no? Un comité autónomo, digamos, de una perspectiva como libertaria, planteándose cómo aplican, digamos, como todos esos ideales revolucionarios que están ensayando en el contexto laboral, cómo los aplican a su vida íntima, ¿no? Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Qué pasa con la familia? O sea, quieren romper con todo lo que han heredado, ¿no? También a nivel espiritual y demás. Y esa conversación se centra en el sexo, ¿no? Como cómo tienen que follar, exactamente. Es como... Y llegan a la... Bueno, hay dos... en el grupo hay dos chicas que dicen, hemos estado en una reunión de mujeres y se ha estado planteando que la forma anticonceptiva más eficaz es la no penetración, o sea, evitar la penetración, el coito, ¿no? Como empiezan a hablar sobre esto, que esto está basado también en la investigación, como todo, en un fanzine real, ¿no? Que recoge como unas conversaciones, unos testimonios muy interesantes de una reunión de mujeres que se dio en el año 77, si no me equivoco.
y conecta con, bueno, esto va apareciendo en diferentes momentos en la película, ¿no? Como que eso ya sienta las bases de qué pasa con la cuestión reproductiva, si queremos cambiar de paradigma, cómo lo hacemos en este caso, ¿no? Y bueno, pues es que al fin y al cabo había algo que estaba muy en el centro de todo este proceso de la comunidad del arco iris, que tenía que ver justamente con la liberación sexual y con qué pasaba, qué tensiones bueno, pues se manifestaban de pronto cuando se intentaba romper con los precedentes anteriores, ¿no? Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, en la comunidad del arco iris es muy evidente, o desde la perspectiva de hoy es muy evidente, pues que no había una perspectiva digamos, crítica desde la perspectiva del género, ¿no? O sea, no se planteaba el patriarcado como una estructura que estaba estableciendo un poco cómo se iba a dirimir la cuestión de la revolución sexual. Y eso, bueno, pues también entra mucho en contacto con el texto de Reich, que esta escena está basada en una anécdota que me ha contado mi madre infinidad de veces, y es que esta frase, ¿no?, de pues para no votar al fascismo hay que follar bien, a ella le pasaba mucho, ya en contextos, digamos, como de la primera parte de la película, que se utilizaba esta tesis de Reich era instrumentalizada por muchos tíos para intentar ligar o para intentar persuadir a las chicas, digamos, como a las compañeras de izquierdas a que follaran con ellos, ¿no? Y claro, si tú extraes la perspectiva de género, una perspectiva feminista a una perspectiva que pone en evidencia la estructura patriarcal que subyace, pues esto puede parecer una conversación que se da entre iguales, pero no lo es, ¿no? Y por eso me gustaba y me contó concretamente que la primera vez que llegó a la comunidad del arco iris a hacer unos cursos, le pasó que un tío pues empezó de una forma un poco condescendiente además, a explicar en qué consistían un poco las bases ideológicas de Reich, y dijo, otra vez vienen con Reich, ¿no? Y ya me lo conozco. ¿Para qué se utiliza este discurso entre los tíos un poco de mi ámbito? Y por eso está ahí, ¿no? Como que creo que conecta con un montón de capas que van apareciendo en diferentes momentos en la peli. Las prácticas catárticas, ¿cómo la concebiste? Porque ahí, digamos, ese no es un universo de Reich, es un universo que para mí es más de Alexander Lowen, es tipo lo que viene después de él. Sí. Pero hay otras cosas que yo al menos las asocio con de lo peor para mí, debo confesarte, del universo orientalista de la década del 60-70, que es todo lo que se hacía con Osho o Rajneesh. Por ahí lo tomaste. Sí. Lo tomó por ahí, bueno, es que de ahí lo tomó la comunidad. O sea, la comunidad empezó liderada por una figura que se llama Emilio Fiel, que, bueno, inició una escuela de yoga en Donosti en esa época, ¿no? Como un poco antes, en los años 70, y con un grupo fundaron esta comunidad, ¿no? Y él había estado en Pune y se inspiró, y digamos como que la comunidad se parece muchísimo a las comunidades de Osho, ¿no? O sea, que las prácticas también hacían meditaciones dinámicas, ¿no? O sea, como todas estas prácticas están absolutamente inspiradas en Osho y en sus prácticas, y bueno, una mezcla, ¿no? O sea, en ese sentido es muy New Age, en el sentido de que es una mezcla de diferentes influencias, y tiene esta cosa como de traer algunos elementos que provienen de distintas culturas a una adaptación occidentalizada, ¿no? Hay algo de esta técnica en concreto, la meditación dinámica, que la base es que en Occidente estamos demasiado neurotizados como para poder sentarnos a meditar. Entonces, primero tenemos que llevar el cuerpo al límite, ¿no? Y entrar en un estado de agotamiento tal, estar tan cansados que ahí ya sí podemos ponernos a meditar, ¿no? Y este tipo de prácticas, para mí lo interesante era cómo en este momento, ¿no? Que es este momento de tremenda carga histórica, política, social, que es después de 40 años de dictadura, o sea, todos estos jóvenes que están en esa carpa sacudiendo sus cuerpos han nacido en la dictadura y todo lo que han conocido es la dictadura. Entonces hay una represión que está adherida al cuerpo, que está totalmente
vinculada como a su subconsciente, ¿no? Como les atraviesa de maneras que ni siquiera conocen. Y entonces, para estos jóvenes resulta extremadamente atractivo entrar en este tipo de prácticas que lo que buscan es llevar el cuerpo al límite del cansancio, muchas veces al límite del agotamiento, del cansancio, de la extenuación, y a partir de ahí intentar pues romper una barrera de resistencia, o eso que conocemos como el ego, lo que sea, ¿no? Pero a mí lo que me parecía interesante era eso, cómo lo exitosa que fue la comunidad y lo populares que fueron estos cursos por los que pasaron miles de personas en este momento, ¿no? Creo que hoy en día no pasaría lo mismo. No, pero es muy interesante porque hay algo que se repite de aquel entonces por otra vía, pero eso ya no funcionaría, ¿no? Y esa es quizás por el grado de alienación actual, sí, probablemente es peor. Yo ahora estoy bastante preocupada con una especie de auge que está habiendo con una forma de espiritualidad que es como una regresión a la Iglesia Católica. O sea, a mí me preocupa muchísimo, ¿no? Porque, bueno, no sé. Y también hay una forma muy peculiar de uso de todas las filosofías helenistas posteriores a la sistematización del conocimiento en Aristóteles, libros de Epicurio, sí, estoicismo, que yo lo leo como es entonces el empleo y la banalización, no tanto en esa época, porque había un intento de otra cosa quizás, pero que después sí, para los 80, de banalizar ciertas tradiciones, claro, que son muy distintas cuando uno conoce, claro, las tradiciones en serio, ¿no? Sí, sí, por supuesto, claro. Yo creo que ahí hay una aproximación de decir, vale, como esto no es lo nuestro, tenemos la esperanza que en eso, que nos resulta absolutamente exótico y que exotizamos, va a estar la solución, ¿no? Eso que no hemos encontrado en nuestra propia cultura y que asociamos con una represión brutal, pues de repente si vamos al hinduismo, no, de pronto somos capaces de despojar el hinduismo de cualquier contexto sociopolítico, histórico y tal, y lo traemos, sí, sí, y nos parece que es la solución a todos nuestros problemas, ¿no? Quiero preguntarte dos cosas más no podemos extender porque tiene como un límite, pero vale preguntarte. Hay dos cosas que te quiero preguntar. Una es de orden estético, estrictamente estético, asociado al uso, hay momentos muy peculiares de primerísimos planos, por ejemplo, rostros. Sí. Es un momento de la película y también en ciertos momentos un uso muy, a mi juicio, muy perspicaz de los planos generales. Por ejemplo, el momento de la carpa, que vemos las figuras en el interior de la carpa desde afuera, sí, que esa distancia permite que vos no digas nada, pero que el espectador piense. Y hay una relación entre distancia y cercanía en ese uso de planos. Entonces, te quería preguntar sobre las decisiones de las escalas de los planos, si son tuyas, si es algo que se te propuso, si es algo que está conseguido incluso previamente a filmar. Pues yo creo que es una combinación de factores, ¿no? O sea, por un lado, desde luego, ese acercamiento a los rostros tiene mucho que ver con una curiosidad casi quirúrgica por entender algo que estaba pasando, ya digo, como en un plano que no tiene tanto que ver con una idea o con un ejercicio de representación que se basa en una idea que se quiere transmitir, un mensaje que se quiere transmitir, ¿no? Como algo que se quiere decir sobre eso, sino vamos a intentar provocar algo en los cuerpos de quienes están viendo la película, ¿no? Entonces ahí hay algo de esa distancia tan cercana, ¿no? Y de ver esos rostros en éxtasis o en algún tipo de catarsis o en que, bueno, ayuda, ¿no? Como a hacer esa especie de vehículo de bueno, como creo que hay algo de ver esos rostros así enormes, ¿no? En la pantalla grande, que te lleva como a atravesar una especie de catarsis también, ¿no? Como espectador. Y luego, pues eso, todo el rato están esos dos planos. Por un lado, acercarnos mucho a estas imágenes para intentar escrutar, entender algo, pero entenderlo no desde solo el plano racional, desde un análisis que podemos hacer ahora en esta conversación y demás, sino muy desde vivir desde el cuerpo y que te deje una huella en el cuerpo la experiencia cinematográfica, pero luego también como un alejarnos un poco, tomar un poco de distancia y
ubicar esas imágenes en un contexto. Todo el rato es ese ejercicio a dos planos de decir, vale, ¿cómo me golpea esto a mí? ¿Qué me provocan estas imágenes? Que creo que muchas veces tiene que ver con una incomodidad muy grande, o sea, eso es lo que me transmite más la gente, ¿no? Como que generan una incomodidad muy grande, porque encima son imágenes que no están rodeadas de... no hay, digamos, como una estructura narrativa que te acompañe, te lleve de la mano y te diga, aquí tienes que sentir excitación sexual, aquí tienes que sentir abyección, aquí tienes que sentir... Eso es muy intencionado, muy buscado. También es como que te deja ahí en unas secuencias muy largas la película, ¿no? En las que no sabes muy bien cómo te tienes que sentir, y sé que eso genera mucha incomodidad, ¿no? Concretamente con las partes sexuales, que eso sí que no me lo esperaba. Yo pensaba que las partes más catárticas iban a ser más difíciles de ver, pero me doy cuenta que con lo sexual seguimos teniendo como una relación de tabú muy grande, y creo que la gente se siente especialmente incómoda porque no saben muy bien cómo se tienen que relacionar con esas imágenes sexuales. Y eso remueve muchas cosas y está generando conversaciones fascinantes y muy interesantes. Y luego es como, vale, pero recordemos que estamos en este contexto, porque también tienen una cualidad como muy documental, ¿no? A nivel de lenguaje. Lo que pasa es que hay una decodificación, no son, o sea, los momentos de sexo grupal, digo así y suena, porno. Y lo que la película conquista es desmarcar el registro de cualquier noción pornográfica. El erotismo está, y lo otro que está es una forma de goce del cuerpo que está fuera del arco de comprensión contemporánea. Claro, y eso es mucho más molesto que ver pornografía. Totalmente, sí. Eso para mí está siendo lo más interesante, ¿no? Ver qué cosas mueven esas imágenes. Y es muy bonito también, desde mi perspectiva, que es como sabiendo cómo hemos llegado hasta ellas, ¿no? Claro. Y ha sido como de una forma súper orgánica en realidad, ¿no? Pero siguiendo una intuición también que era como de, vale, sabemos qué no tienen que ser estas imágenes, sabemos a qué no se tienen que parecer, ¿no? Y no sabíamos a qué imágenes íbamos a llegar. Y entonces eso es muy interesante, porque para mí también es un descubrimiento, es decir, esto es lo que hemos hecho, o sea, la representación sexual ha terminado siendo esto. Y para mí también ha sido un proceso en el que me he ido relacionando con esas imágenes, muchas veces sintiéndome yo muy incómoda. El hecho de que la película genere incomodidad también para mí es un reto, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Por qué quiero incomodar? O sea, no es que quiera incomodar, pero resulta que es incómodo. Claro. No está concebida para incomodar, no, pero incomoda. Sí. Yo te voy a hacer una pregunta incómoda. A ver. Que es... claramente esta película dialoga con una película española reciente que es Sirat. Y vos tenés en el interior de la película, el gurú máximo del film es Oliver Lax. Que además que más allá de las condiciones cineásticas para mí son altísimas, y más allá de lo que pensemos de esa película, que es bien problemática, por cierto, y ahí sí hay una búsqueda de provocación, me parece legítima en el caso como lo está planteando él. Pero cuando habla... es distinto de cuando filma el propio Oliver, ¿no? Sí. Y vos elegís que él esté. Sospecho que se filmó antes, que uno sabía, sí, claro. Pero no importa. Pero de pronto están las dos películas en el contexto contemporáneo del cine español. Sí. ¿Por qué lo elegiste de él y cómo ves este diálogo, que es un diálogo en tensión? Son dos versiones muy distintas de espiritualidad, digamos. Sí, también ha sido una sorpresa. Y entonces para mí siempre este tipo de... Como decía al principio, yo me entrego mucho al proceso y tengo una confianza muy grande, ¿no? Como puesta en un proceso que intento que sea lo más complejo, lo más enriquecedor posible, y luego los resultados de ese proceso muchas veces tienen un carácter de sorpresa, ¿no? Para mí, y normalmente traen cosas gratificantes, interesantes y nuevas capas de significado que yo no había podido imaginar. Con Oliver pasa un poco esto también. Yo a Oliver le propuse que hiciera de gurú por una cuestión que es que yo tengo una relación con esta figura que no es fácil, ¿no? Claro. Con la figura del gurú de la comunidad del arco iris. Bueno, a mí me incomoda esa figura y creo que ahí estaba el riesgo más grande de caer en un juicio o de caer en algo con lo que, bueno,
que podía ir en contra de la representación que yo quería hacer de la comunidad, que no era desde el juicio, ¿no? Pero a la vez yo tuve muchas dudas de si iba a haber gurú o no en la comunidad de la película. Hasta el último momento. De hecho, incluso en montaje ya estaba Oliver ahí, pero estuvimos pensando si lo montábamos o no. O sea que hasta el último momento había esa tensión. Se nota, porque la primera vez que se lo ve es un plano general y después aparece. Sí. Tenemos que ir cerrando, pero terminar de... Vale, sí, termino rápido. No, pues entonces... Ya venía de antes, de un documental que hice sobre el arco iris. En el documental decidí dejar fuera al gurú, pero luego siempre en los coloquios salía el tema de por qué no está el gurú, ¿no? Porque, bueno, sabía que iba a tener que hablar mucho de ello en cualquier caso. Entonces decidí que estuviera, pero que estuviera poco. Y entonces necesitaba a alguien cuya presencia se fuera a identificar como el gurú muy fácil, sin tener que dar muchas explicaciones, sin tener que rodearlo de, digamos, como una estructura narrativa que... Y me pareció que Oliver tenía ese aura y yo creo que funciona. Perfecto. La próxima tenía que hacer la vida de Cristo con él y ya. Bueno, vamos a dejar acá porque ahí me ha pedido el hombre, quien maneja estos cables y es muy gentil, que cerremos. La película es fascinante, créanme, traten de verla, quedan una función más, me parece. Sí, esta noche a las 9:15 en Ocine, bueno, en los Ocines. Y después hay una invitación a la playa para ir a... No. Bueno, y es mi cumpleaños hoy, por eso, que no lo he dicho, claro. Bueno, entonces, muchas gracias, Irati. No te hago gracias cantar el cumpleaños Roger. a todos porque hay que cortar y irnos. Claro. Pero si no lo hubiera hecho. En sánscrito, además. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias, ha sido un placer. Y a nuestro sonidista Adrián y a toda la gente de Toma 3, que son lo mejor de este país. Bueno, muchas gracias.